Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Agustín Arca, soy licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Rosario y actualmente me desempeño en el área de análisis de mercado de research dentro de la Mesa de Estrategias y Mercados de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Rápidamente, hablando un poco de lo que está sucediendo en el plano internacional con la pandemia, seguimos viviendo en medio de la pandemia con pocas soluciones de corto plazo. Sabemos que se están desarrollando las vacunas. Argentina y México en conjunto firmando un acuerdo de producción de la vacuna por el lado de Oxford, mientras que Rusia, por otro lado, en la última semana ha dado un batacazo con la salida a la cancha de lo que es la vacuna por parte de su producción local, con muchas dudas y críticas a nivel internacional de cuál es la eficiencia de esta vacuna que se está aplicando. Realmente lo que sabemos a final de cuentas, hoy con todas las noticias que tenemos, es que por lo menos hasta entrado 2021 y tal vez el primer semestre puede ser que recién tengamos las primeras inoculaciones y la primera vuelta a la normalidad en algunos países del mundo, si es que estas vacunas en algunos de los casos son eficientes. ¿Por qué analizamos esto? Por una cuestión de oferta y demanda. Hoy obviamente es muy complicado determinar el componente de demanda a nivel mundial con las cuarentenas, con las restricciones, obviamente con una demanda que fue virando a través de la pandemia desde enero a la fecha, con obviamente un impulso al arrancar la pandemia, con un consumo masivo por parte de todas las personas en el mundo estoqueándose para pasar la pandemia a nivel mundial y luego con la pérdida de trabajo, con las caídas de productividades y el cierre de empresas en todo el mundo, obviamente dio una caída de ingresos per cápita a nivel mundial y obviamente que la demanda de algunos bienes se ha visto muy golpeada. Hoy en día a nivel internacional, comenzando con lo que es la macro, podemos ver los índices bursátiles y también los precios de commodities muy golpeados en la primera parte del año, en el primer semestre, con las economías muy golpeadas, con las principales economías cayendo a nivel mundial en torno al 20% de su Producto Bruto Interno, y que eso generó obviamente muchísimas alteraciones en lo que es los términos económicos, salidas por parte de los estados a tratar de salvar las empresas, y eso generando tal vez una solución por parte de los empleos de corto plazo y tratar de mantener ese nivel de demanda para no caer más la economía. Mirando por el lado de los commodities, con todo este panorama tan complicado que hemos vivido en el primer semestre, vemos que se vieron muy golpeados. Obviamente, las caídas en los precios del trigo, maíz y la soja, los principales commodities a nivel internacional, se vieron muy golpeadas. Sin embargo, fueron los menos golpeados respecto al resto de los factores económicos que se pueden observar en el mercado internacional. Por el lado de Argentina no estuvimos exentos de esa tendencia, obviamente en lo que es la pandemia y con las restricciones que vimos a partir de marzo-abril en Argentina, vimos muchas complicaciones, atrapamos la caída de precios internacionales, sin embargo tuvimos una ventana por el lado del maíz, el cual tuvo precios muy buenos, dada la demanda y la falta de oferta por parte de todas las localidades del interior que se veían con restricciones y complicaciones en términos logísticos para llegar a puerto y cumplir con las entregas pactadas. Luego, atravesado ese primer cuello de botella, vimos que las ventas fueron fluyendo y obviamente los despachos en puerto se normalizaron y atrapamos nuevamente lo que fueron las caídas internacionales de precio, que en Argentina encima tuvimos el factor de que nos agarró en plena cosecha gruesa, en plena cosecha de maíz y soja, lo cual profundizó un poco las bajas a nivel local. Sin embargo, hoy, y siguiendo con la línea de los commodities, inserto en lo que es el panorama internacional, tuvimos hace poco el último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que nos muestra un poco la oferta y la demanda global en términos mucho más específicos de lo que puede hacer cualquier privado. Y realmente nos ha mostrado que China vuelve al mercado y lo ha demostrado en las últimas compras que vemos en las últimas semanas, muy presente en el mercado norteamericano comprando maíz y soja por lo menos, y también otros bienes como es el algodón, pero que esto muestra que China vuelve para cumplir la fase 1 del acuerdo comercial que tanto se ha hablado a nivel internacional, de esta guerra comercial que estamos implícitos de 2018, que estábamos también con la fiebre porcina africana, con China muy golpeado para consumir bienes agropecuarios por la no producción de carne como ellos querían, y obviamente rotando esa demanda hacia lo que era el consumo de carne propiamente dicho importado de todos los países del mundo. Hoy en día lo que muestran los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos es una recuperación de la demanda principalmente por parte de China. Cuando hablamos de soja es la mayor demanda que vamos a tener. En los últimos informes de oferta y demanda que nos muestra el USDA, nos da el puntapié de que China vuelve al mercado con fuerza. Algunos critican este dato y dicen que puede ser que no sea tan fuerte el regreso, sin embargo que hay muchos factores en el medio para que esto se dé. Sin embargo, muestra que hoy China consumiría, en su último reporte hace unos días, 99 millones de toneladas de soja, lo cual ha dado un impulso muy fuerte a los precios de los commodities, a pesar de que hoy en el mundo las recuperaciones de producción están muy presentes. Tanto en maíz, en soja como en trigo, hoy a nivel mundial tenemos muy buena producción, tenemos recuperación respecto a los años previos y eso pesa en el mercado, los famosos fundamentales pesan en el mercado al final de los meses cuando vemos la oferta y la demanda. Más aún implícitos en lo que es la pandemia, que la demanda hoy
varía y realmente no te deja la certeza de que realmente se pueda concretar. China está peleando contra el coronavirus, obviamente son los países que mejores perspectivas tienen lo que queda del año para la recuperación económica y con ello la recuperación de producción de carne que tanto están demandando hoy los chinos por parte de la carne de cerdo y la recuperación de cabezas tras la fiebre porcina africana. Eso ha dado el puntapié de consumo no solamente de soja sino también de maíz y que ha impactado en el mercado internacional. Principalmente sabemos que China, y siguiendo con el contexto macro, sabemos que se ha abastecido directamente de Brasil en el medio de lo que fue la guerra comercial entre China y Estados Unidos, aprovechando los precios bajos de Brasil con una producción elevada, récord, y siendo el principal productor mundial de soja, con más de 120 millones de toneladas, han despachado más de 70 a la fecha, más de 70 millones de toneladas con principal destino hacia China. Hoy agotado el saldo comercializable por parte de Brasil de la campaña 19-20, los chinos han apuntado al mercado estadounidense, donde se encuentra la mayor cantidad de soja y principalmente la campaña nueva, la campaña 2021, que van a comenzar a partir de septiembre a cosechar, que han tenido muy buen clima y que con los datos de Luzda nos muestran que van a tener una producción récord seguramente también en lo que es maíz. Con esto, Argentina queda en este contexto de demanda y oferta mundial un poco al margen. Realmente hoy los chinos tratando de cumplir esa fase 1 de acuerdo comercial, obviamente que van a dirigir las compras hacia la soja y el maíz más barato que hoy se encuentra en Estados Unidos, y Argentina aprovechando mientras tanto, mientras es uno de los únicos oferentes de maíz, obviamente el despacho del cereal. Tenemos muy de cerca pisándonos a Brasil cosechando su safrinha con 70 millones de toneladas, el maíz de segunda que viene un poco lento pero que sin embargo está aprovechando a ganar un poco de mercado en estos meses como lo suele hacer en todos los años, y Argentina tratando de despachar la mayor cantidad hasta que los competidores vuelvan a aparecer con fuerza, incluso Estados Unidos a partir de septiembre con su maíz barato. Realmente Argentina y todo lo que es el campo ha salido muy beneficiado de lo que es la pandemia con respecto a otros sectores. Cuando miramos relativamente cómo ha impactado en el sector agropecuario, vemos que el agro no ha sido tan golpeado como fueron otros sectores industriales. Y la tendencia hoy se consolida justamente por la necesidad de lo que es el alimento, al margen, y todos los analistas coinciden en este sentido de que la pandemia está impactando, pero que el alimento se va a seguir necesitando de aquí a futuro y el sector va a ser uno de los grandes beneficiados por la demanda justamente. Hoy, sin embargo, en lo que es Argentina, con una de las bajantes más importantes históricas en lo que es el río Paraná, nos hemos visto afectados en precio FOB, en precio de exportación, porque no pudimos completar todos los buques como se quería, con los despachos mermados, obviamente que los precios bajaron y se necesitaba obviamente completar esos mismos embarques en otros puertos, tanto sea el sur de Argentina como lo que era Brasil, para poder llegar a destino con el total de la carga. Hoy los precios encaran una tendencia de recuperación, sin embargo las fábricas en lo que es el upriver, la zona Rosario, hoy se encuentran golpeadas, los márgenes son muy bajos, incluso negativos, y se complica justamente acompañar las subas que hoy se ven en el mercado internacional, principalmente en el mercado de Chicago de la oleaginosa, lo cual hoy resta mucho por decir, y seguramente la recomposición de los precios de harina y aceite van a ser clave para que los márgenes se recuperen. Hoy vemos que la tendencia a nivel internacional es complicada, sin embargo hoy las grandes producciones podrían encauzar con una demanda, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y eso nos daría por lo menos un puntapié en lo que es los precios. Sin embargo, hoy el maíz, uno de los más golpeados en la tendencia internacional por el componente energético, por lo que es el bioetanol, principalmente en Estados Unidos, que aún sigue realmente bajo por una tendencia de no recuperación de la demanda. Obviamente el blend que se hace con el petróleo hoy en día es bajo porque la mayoría de las personas se encuentran trabajando de su casa y la recuperación económica todavía está en desarrollo. Realmente nos queda mucho por decir. La pandemia puede ser que tenga un fin con la aparición de la vacuna y es un dato que hay que seguir muy de cerca. Muchísimas gracias.